Buenas noches. Hola, sí, buenas Buenas noches, noches. Silvia, un beso. Sigo fuera. Hoy nos tocó Pronto estar en casa. regreso. Sí, y buenas noches a todos los que nos ven. O buenos Sí, días. Feliz de estar por aquí. Lejos pero cerca. Siempre. siempre. ¿Qué puerta vamos a abrir hoy? Cuéntenme. Está durísima. Durísima. Y yo creo que la tienes que abrir tú, ¿no, Betty? No, 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 yo quiero que la abran ustedes. A ver, Erika, ¿qué puerta vamos a abrir? Vamos a hablar de un tema que a lo mejor vamos a tener que hacer más de un episodio, porque de verdad que eh, es una herramienta, a pesar, o sea, además de, Ujú, vamos a hablar de heridas emocionales. exacto. Uf, duelen, ¿eh? ¿Qué son las Duelen. heridas emocionales? ¿Qué son? ¿Qué son, Betty? Pues, a ver, cuando hablamos de heridas, pues obviamente pensamos en todo esto que nos ha hecho daño a lo largo de la vida, ¿sí? Y por lo general, o sea, se puso muy de moda últimamente hablar de la herida del abandono y de la herida de, ¿sabes? O sea, todas esas heridas de la infancia, dicen, y así se Ujú. refieren a ellas, ¿sí? Con lo cual yo pues digo, sí, es cierto, yo no digo que dejen de existir esas heridas, pues sí, obviamente un papá ausente, pues sí, crea el abandono en en el hijo, pero creo que cuando yo hablo de heridas emocionales, hablo de estas cuatro, de insuficiencia, de rechazo, de desamor y de desprecio. Sí, obviamente han habido estudios que se han realizado para como determinar como que con parámetros de muchísima gente en muchos países de Iberoamérica para poder sacar más o menos un patrón. Y estas cuatro heridas son las heridas que pues comúnmente tenemos todas las personas, ¿sí? ¿Qué es una herida? Al final una herida es todo aquello, a ver, es por ejemplo, el temperamento hay que partir de la personalidad, ¿sí? El temperamento es algo que cuando nos crean, pues ya nos meten en un chip y es lo que somos, ¿sí? El temperamento viene como parte de nuestro ADN, ¿sí? Estamos ahí, Betty Coppola tiene su temperamento, Erika tiene el suyo, Silvia tiene el suyo. Cuando nacemos, en las familias que nacemos, y entonces tenemos los papás que nos tocan y tenemos los hermanos que nos tocan, empezamos a desarrollarnos y empezamos a armar un carácter de acuerdo a todas estas personas que nos rodean. Entonces el temperamento más el carácter, pues da igual a nuestra personalidad, ¿sí? Ok. Personalidad, obviamente, se fue formando con heridas que las personas que nos rodeaban nos fueron infundiendo de alguna manera por su forma de actuar, por su forma de tratarnos, por su forma de hablarnos. ¿Qué pasa? A lo mejor yo vengo con un temperamento más cálido, más sensible, más tierno. Digo, esa no soy yo, pero supongamos el ejemplo que ese es mi temperamento y nazco en una familia donde tengo un papá agresivo, una mamá que agrede, pues obviamente mis heridas se van a abrir al máximo. ¿Sí? A lo mejor si Ujú. soy un poco más resiliente, pues a lo mejor aguanto una o dos, pero a lo mejor las otras dos las tengo, ¿sí? Entonces yo diría que las heridas son todas estas actitudes de la gente que me rodeó en el momento en que yo crecía y desarrollaba mi personalidad y me marcó de una manera, no quiero decir negativa, pero con dolor. Ujú. Y como experta, ¿por qué esas heridas afectan más a unos que otros? Porque tú tuviste, ¿cuántos hermanos me dijiste? Somos seis. 6 hermanos, yo tuve 3, Silvia tuvo 7, seis hermanos, son Ujú, 7, ujú, ujú. Silvia, pero la herida de Silvia no es la misma herida o por lo menos, De todos los hermanos. exacto, de la hermana mayor, o a lo mejor se asimila un poquito a la de la hermana menor, pero no tanto, como... Es esto que te digo, o sea, cada uno tiene su temperamento, cada uno construyó un carácter y Ujú, eso dio su personalidad. Entonces, que yo tenga una mamá que grite no me va a afectar de la misma manera que le afecta a mi hermana o a mi hermano o a mi otra hermana, ¿sí? Porque Y depende no, de la personalidad de cada uno. y no tiene también que ver algo con la autoestima.
Pues a ver, la autoestima es algo que se va formando, pero no, Ujú. o sea, la autoestima aquí no cabe porque al final y al cabo la autoestima pues igual, es una característica, es un valor, ¿sí? Que realmente se va trabajando, no es una herida, ¿sabes? O sea, Ok. tengo una No, baja. no, no, pero el que las heridas te, te peguen o las desarrolles por tener una baja autoestima, ¿puede ser? Pues no necesariamente, porque a lo mejor tú eres una niña que vienes con muy segura de ti misma, pero pues a ver, si tú, digamos, si tú cada vez que llegas, una niña con autoestima alta, yo creo que este ejemplo lo hemos oído mil veces, ella estudia, ella saca súper buenas calificaciones, ella hace todo súper bien porque está súper motivada, porque tiene una casa donde se siente querida, donde se siente apreciada, y cuando llega con el papá le dice, sacaste un 9". Sí, pero tengo puro 10. Sí, pero no tienes un 9. No es suficiente. Le está creando la herida de insuficiencia, ¿sí? Y el papá lo hace, según él, desde su lugar de enseñarle a mi hija que puede ser mejor, ¿sabes? Ujú, Porque ujú, eso es lo que también hay que saber. Las heridas no porque se llamen heridas, ¿sí? Por eso también se le pueden llamar vulnerabilidades o se le pueden llamar miedos, ¿sí? Porque cuando vimos heridas, pues sí, precisamente es lo que pensamos, alguien que te hace daño, ¿sí? Y por eso te crea la herida. Pero si lo vemos desde la palabra vulnerabilidad o miedo, pues puede ujú. ser que realmente es algo que es una respuesta a una actitud que han tenido contigo las personas que están alrededor tuyo, ¿sí? Ok, ok, ok. Mira, eso no, la verdad no lo sabía y yo hubiera jurado que tendría que ver con el autoestima. Mm. No, pues viste que no necesariamente, ¿sí? Ujú, Es algo que ujú. también está, sí, claro, influye a lo largo de tu vida, pero tú acuérdate que un niño chiquito, pues con un niño cuando apenas está creciendo de 4 o 5 años, pues todavía no puede hablar de autoestima o no autoestima, ¿sabes? Está Claro. formando apenas todo ese tipo de, bueno, a lo mejor hay un niñito que se mueve con más seguridad, pero eso tiene que ver con su carácter, ¿sabes? Lo veo más bien, el autoestima no es, en este caso, influenciado por las heridas, en vez de las heridas por el autoestima. Pues cuando creces, pues obviamente sí, o sea, ya cuando creces y tienes una autoestima por los suelos, pues obviamente tus heridas van a relucir, sí, van a saltar mil veces más, sí, porque pues, Pero digo, Sí, sí, sí. lo que quise Están en decir el medio perfecto. ujú. Lo que quise decir más bien que las heridas te causan también o te pudieran ayudar a causar a tener alto o bajo autoestima. Esa es mi pregunta. Pues yo no creo que sea una suma de Ujú, uno más uno son dos, ujú, ¿verdad? Pero sí creo que influye, ujú, ¿sabes? Pues si yo me siento insuficiente, pues sí, mi ujú. autoestima no va a estar del todo bueno, ¿verdad? Justamente hoy, como ustedes saben, estoy fuera, estoy en Guadalajara y estuve en la graduación de kinder de mi nieto. Ah, qué lindo. Qué emoción. Y cuando ves a las pulguitas de 6 años caminar con su toga, su birrete, y que toda esta experiencia de estos niñitos de caminar y subir al podio y que les den la mano a los directivos y les pasen su, se me olvidó el nombrecito de lo que va Sí, en el birrete, pero Así, bueno, ujú. en inglés por lo y menos. ves las personalidades de cada chiquito. El caso, sí, es que lo tengo en inglés, pero no lo sé en español, entonces por eso no lo quise decir. Pero ves esas personalidades, esas, cómo, cómo cada niñito de los, no sé, 15, 20, 25 que vi, Ujú, tan diferentes, y te pones a pensar, ¿no? ¿Qué va a ser? O sea, ¿cómo van a ser estos niños de grandes? O con qué, justamente con qué heridas ya vienen, ¿no? Cada uno, con, no sé, es como ver, pues esto, ¿no? Un diamante en bruto que ujú, tiene todas las posibilidades o de ser un diamante muy brilloso o reducirse a un carboncito y todo tiene que ver
pues con todo lo que hemos estado hablando y estas heridas son una parte súper importante, ¿no, Betty? Ujú, ujú, claro, claro, porque tú ves, ahí ¿Qué ves, dices? hoy tú pudiste ver, o sea, en la actitud de los niños ves un poco, se asoma un poco lo que viven en sus casas, ¿sabes? Porque desde esa edad ellos ya están recibiendo eso. Yo por eso Totalmente. O sea, yo por eso hablo, a ver, estamos hablando de los niños, pero ¿quién es al final, quiénes somos los que infundimos esas heridas en nuestros hijos? Somos los papás, ¿sabes? Entonces, yo por eso que aparte, o sea, Totalmente. hay que reconocerlos. Todos los papás estamos siendo por primera vez papás. No sabemos de qué se trata educar. No sabemos desde dónde tengo que educar. Cometemos todos los No, errores del mundo y por lo general, como traemos también nuestras propias heridas y por lo general no las hemos trabajado, pues ahí vina desde dónde educas, ¿sí? Ese papá que exige y se fija en el 9 es porque seguramente él se siente insuficiente y entonces dice, mi hija no va a ser insuficiente. Y cree que exigiéndole la está enseñando a no serlo y no se da cuenta que está también enseñándole la insuficiencia, ¿sí? Pero yo por eso insisto mucho en esa parte donde digo, papás, hay que conocernos, ¿sí? Hay que primero que nada voltear a vernos y decir, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Desde qué herida me muevo para educar? ¿Sí? ¿Desde qué herida estoy yo educando con mis hijos? Porque seguramente se los voy a transmitir. Entonces, por decirte, a ver, cuando yo hago este test de personalidad y descubro que no están para saberlo, pero salgo en rojo en las 4 heridas, o sea, es como, wow, o sea, es ponte a trabajar en ellas, ¿sabes? Ponte a trabajar ¿cómo, Betty? las Ajá. cuatro, ¿sabes? Tal y cual. Y entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú empiezas a trabajar en ellas, resulta que vives una magia, de pronto vives una magia, ¿sí? Porque te empiezas a dar cuenta que empiezas a cambiar una actitud tú, empiezas a cambiar tu manera de responder, tu manera de dirigirte a los demás, tu manera de convivir. Y eso hace que los demás cambien. O sea, que eres una hipersensible. No, insuficiente Claro. y todo. Ya que mencionas la herida de insuficiencia, ¿qué es la herida de insuficiencia? Pues básicamente es exactamente, no doy no doy me faltan los 20 centavos para el dólar, ¿sabes? O sea, es Ujú. así como siempre No me soy falta, suficiente. siempre falta, siempre. O sea, Ujú, lo hice, pero no me quedó bien, lo hubiera podido hacer mejor. ujú, Me arreglé, pero hubiera podido verme así. O sea, como que siempre me está haciendo falta algo, ¿sí? ujú. Esa es la insuficiencia, ¿sí? Esas personas que son exigentes, que Oye, son exigentes con el mundo entero, porque nada es suficiente para ellas. Exactamente, Ujú. exactamente. y no sienten que muchos errores que cometemos, muchos papás, que lo mencionaste tú antes, pero cómo los papás eh, de hoy, desde nuestra herida, es como yo no quiero que a ti te falte, como yo no quiero que tú seas insuficiente, como yo no tuve, tú sí vas a tener. Y entonces vamos creando también en estos hijos, independientemente de las heridas, pues un poco a esto, a esta generación, y no quiero sonar como mala, pero esta generación poco agradecida, por no decir tirana, de yo me merezco, Ujú, porque como estos papás venimos actuando desde esas heridas, a veces caemos en sí decirles, no eres suficiente, pero también te voy a dar más porque yo no lo tuve. Entonces, ahí estamos como en una ambigüedad muy extraña porque por un lado te llegan con el 9 y le dices, no, no es suficiente, y por otro lado, a veces compensamos dándoles cosas, premios, ¿no? Recompensas, remuneraciones, porque nosotros, nuestra generación, nos ganábamos todo.
no se nos dio nada tan fácil y nuestros papás eran sumamente exigentes. Hoy los papás son exigentes, pero manejan esta poca congruencia de sí, tu 9 no es suficiente, pero te voy a regalar un iPhone en tu cumpleaños a un niño de 10. Y entonces de repente dices, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces estás creando a un niño o estás educando, mejor dicho, a un niño que va a desarrollar una herida de insuficiencia, pero al mismo tiempo va a desarrollar yo me lo merezco, ¿no? No sé si ustedes no han notado eso que yo de pronto lo veo muchísimo y digo, ¿qué daño les estás haciendo a tus hijos? Dándoles todo, pero diciéndoles al mismo tiempo que no son suficientes. Pues mira, te voy a decir. Yo creo que sí es el gran problema de los papás que tenemos hoy adolescentes, ¿sabes? De estas generaciones. Yo creo que sí nos movemos desde ahí con el afán de, según nosotros, facilitarles la vida a nuestros hijos, según nosotros, Mm. proteger a nuestros hijos, según nosotros, ayudarlos, apoyarlos, estar para... Y lo hacemos desde un lugar erróneo, pero vuelvo a lo mismo, o sea, eso que tú estás diciendo al final se resume en incongruencia, ¿sabes? Entonces, ¿y por qué soy incongruente al educar? Porque no me conozco, ¿sabes? Entonces, pues sí, sé que me siento insuficiente, pero yo te quiero demostrar, hijo mío, que no lo soy, que soy más que eso. Entonces, pensamos que al demostrarlo, esa herida se va, pero no se va, porque ahí está y no la he trabajado. Entonces, cada vez ¿No? que yo tenga un acercamiento con mi hijo, me voy a mover desde mi herida, aunque no lo quiero, ¿sabes? Porque no la he trabajado. Para eso existen, o sea, métodos, dinámicas, digamos, herramientas que nos ayudan a trabajar estas heridas, ¿sí? Y que es como darle un seguimiento Uh -huh, uh para -huh. poder estar consciente, ya me estoy moviendo desde ahí. Sí, yo cuando hablo de este tema, hablo mucho este ejemplo que me pasó. Yo creo que lo he contado también en otros podcasts, pero es un ejemplo que me pasó con mi hija mayor, que estábamos en una situación con la hija chiquita y entonces se voltea mi hija mayor y me dice, mamá, es que eres un irresponsable. O sea, entonces obvio, rápidamente conecto a todas mis heridas, a todas. O sea, yo digo, antes de trabajar este test y esto de mis heridas, mi respuesta honestamente hubiera sido, a ver, o sea, primero que nada me hubiera puesto enojadísima y le hubiera empezado a gritar, no me faltas al respeto, ¿sabes? Porque soy tu mamá. Y segundo, yo no soy responsable por eso. Y ahí hubiera habido un pleito, porque entonces mi hija, pues das como quieras, pero es un irresponsable, ¿sí? Y no sales de ahí. En cambio, con mis heridas trabajadas, yo oigo esa contestación de mi hija y digo, ok, heridas todas, no nada más insuficiencia, todas, clic, 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 clic. Soy una mujer trabajada en mis heridas y todo esto pasó en un segundo. Y le dije, mijita, yo te pido una disculpa si mi actitud te hace pensar eso de mí, ahorita. Pero lo importante ahorita no es eso, es que tenemos que resolver el problema de tu hermana. Ella se quedó asustada, se quedó silencio. ¿Por qué? Porque ni ella se esperaba esa respuesta. Ujú. Ella está esperando a esta mamá que agrede porque está lastimada. Herida. No. Te están echando alcohol. El limón en la herida. Entonces, se queda así, se me queda viendo con ojos así. Esa mamá que se va a defender. Ajá, exacto, Sí. exacto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en ese momento, pues, mamá, tienes razón. Sí, es cierto. A ver, déjame ver, podemos hacer esto, esto y esto y esto. Y seguimos adelante. Pero esa es la magia que les digo. Cuando eso sucedió, yo sentí una magia, decía, wow, o sea, sí puedo cambiar el rumbo de la conversación, sí puedo cambiar el rumbo porque adivina qué, De también tu mi reacción. hija desde su enojo, se está dirigiendo a mí, también desde sus propias heridas, Ujú. ¿sabe? Entonces es una historia sin fin. Alguien tiene que romper con ese ciclo. Y Ya. ¿Cómo se forma esa herida de insuficiencia? Generalmente. Pues lo que decíamos al se principio. me, Se forma desde un lugar de tu mamá, tu papá, exigirle a tu hijo, por ejemplo, en la insuficiencia,
de exigirle a tu hijo siempre más, 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 más. Una cosa es enseñarles a los niños, a ver, hay que intentar hacer bien las cosas desde la primera vez, ¿sabes? A otra cosa es, no te quedó bien, hazlo mejor, puedes más, porque ahí ya estás O déjame, creando. yo lo hago porque... Peor, peor, ¿verdad? Ujú, Porque eso ya tiene que ver a lo mejor con el rechazo, con el desprecio, ¿sabes? ujú, No me sirves, tú no sirves, hazte para allá que yo lo hago y que yo ujú, puedo o lo hago mejor que tú. Ujú, ujú. Entonces, sí, Tú no sabes, lo hago yo mejor. ujú, Ujú. exacto. O sea, y esas al final te das cuenta que pues son situaciones Sí, normales. cuando, Ujú, sí, y veces mandamos esos dobles mensajes cuando, cuando les estamos diciendo, no, no, tú no puedes, no, no, lo hago yo por ti. Va un doble mensaje, es, tú no puedes, soy mejor que tú, no confío en ti, ¿no? O sea, son muchos los mensajes negativos que mandamos dando este tipo de respuestas o teniendo este tipo de actitudes. Y, y como bien lo dices, vienen desde un lugar en el cual pues ni yo me conozco, ni yo me conozco. Entonces, si no me conozco, ¿cómo voy a poderle enseñar a mis hijos algo que yo desconozco? Y que además de pronto tenemos este, esta soberbia y este miedo de decir, yo no, yo estoy bien, yo no tengo ninguna herida. No, ¿qué crees, no? Te tocan en el hombro y te dicen, sí, tú, esa que dice que no tiene heridas, sí, sí tienes, ¿no? Yo te aseguro que nunca te imaginaste tú, Betty, y voy a hacer un paréntesis, tienes que ponerle fecha para ponernos a Erika y a mí ese test, ay, a sí, ver cuánto nos vamos a por favor. sorprender cada una, ¿no? Con el resultado, pero pero es que no lo ves, Ujú, no lo ves. Yo creo que una constante que tenemos los papás, y muy mal, y yo lo veo jueves a jueves muchas veces, es esta soberbia, y es una palabra muy fuerte, pero es real, de como yo soy tu papá, yo sí sé, tú no. No les damos el crédito que a veces ellos sí tienen de saber más que nosotros en ciertas cosas. Pero como tenemos esta creencia de como yo soy tu papá, yo sí sé, tú no, entonces tenemos esta actuación soberbia y esta postura de grandeza cuando de repente dices, ay Dios mío, mejor me voy a callar, ¿no? ujú, ujú, exacto. A ver, ahora vamos a hablar entonces de la herida de rechazo, ya que la mencionaste por ahí hace ratito. Ujú. ¿Cuál es la herida de rechazo? Pues la palabra lo dice, ¿no? O Ujú, sea, es como, yo pienso que una persona se puede sentir rechazada, pues cuando, a ver, tú no cabes, tú hazte para allá, no, lo que tú estás diciendo no sirve, lo que trajiste no, ¿sabes? O sea, como que es ese constante, como la palabra lo dice, estar rechazando, rechazando, rechazando a la persona, ¿sí? Entonces, uh ¿qué -huh, pasa? La persona, pues va a crecer con eso. O sea, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, el rechazo con la atención, ¿sí? O sea, los niños buscan atención y uh nosotros, "No, -huh, espérate, hazte para allá, no, espérate, no tengo tiempo, ay, al rato, ahorita no, ¿sabes? Entonces eso, pues nosotros nos estamos dando cuenta como papás, pero a ver, es que de verdad tenía que hacer, de verdad estoy ocupada con cosas más importantes, es que de verdad, pues sí, pero el mensaje que le estás enviando a tu hijo es rechazo porque él necesita esa atención ahorita, por ejemplo, ¿sí? ok. característica de una persona que tiene herida de rechazo, o por lo menos que sea la más... Como característica, pues O sea, que generalmente cómo actúa una persona, se siente de menos, se siente que todo el mundo, nadie lo seguramente. quiere. Por ejemplo, estamos nosotras tres y entonces yo me siento, es que Silvia no me deja hablar porque ella sabe que yo no, yo no voy a decir nada bueno, o Betty a lo mejor piensa que yo, que para qué metimos a esta boba aquí en este podcast.
Si Silvio y yo estábamos Seguramente, bien, cosas así, ¿no? seguramente, viste, herida de insuficiencia, ¿viste lo que dijo? O sea, analizaste, Totalmente. porque Dale, dale, porque dale te, aquí, dale sí, aquí. porque te voy a decir qué pasa. O sea, realmente no es que porque tengamos estas heridas tenemos que actuar así todo el tiempo, Ujú, ¿sabes? O sea, no es que actúes como que, ay, no, no quiero, no, o sea, o que te haga esto sentir insegura. No, a ver, yo me salieron las cuatro. ¿Tú crees que yo me sentí en algún momento que tenía las cuatro? Pues no, pero es precisamente eso, los pensamientos, cómo te hablas tú a ti mismo, ¿sabes? Cómo es, ay, no, es que no voy a poder, ay, seguramente no lo hice, seguramente, o ujú, "Ay, no me van a invitar, ah, no me invitaron, sí, ah, no me incluyeron, ¿sabes? O sea, no es una actitud de inseguridad todo el tiempo y qué miedo y soy insuficiente y estoy en el hoyo, no, es simplemente lo que te vendes tú a ti mismo, ujú, cómo te ves tú a ti misma, cómo te hablas a ti misma, tan solo decir, ay, qué tonta fui. ¿Sabes? Ya ujú. está el desprecio. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿por qué te dices tonta? ¿Sabes? O sea, lo que acabas de decir, o sea, esta señora que le invitamos, No no, está pues, boba. ¿sabes? No, esa boba Peor no, aún. ¿sabes? O sea, ahí es donde se muestran las... Oye, y ahorita me viene a la mente una cosa que creo que puede pegar muy bien, ¿no? Parte de esta herida de insuficiencia, el de que no nos reconocemos lo suficientemente buenos en algo, y ahorita antes de que empezáramos a grabar, tú hablábamos un poco de ti, Betty, de, de que tú tienes las cartas credenciales, ¿sabes? O sea, que eres una mujer con toda el conocimiento, la validación, la validez, tienes toda la autoridad. ¿Sabe? Me refiero a que eres una fregona, por decirlo en Ajá, el lenguaje coloquial, ¿no? en psicología. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo aceptarnos y decir, sí, sí soy? Porque también crecimos con esta creencia de, no, no seas presumida. No, 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 no. A ver, no. Tú calladita. Tú no estés diciendo que eres buena en esto. Tú no estés diciendo que eres bonita. Tú no estés diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo de pronto la sociedad, nuestra familia, nuestras creencias nos ponen el pie para de verdad, de pronto pararnos en el podio de primer lugar y de decir, sí, todo eso lo hice yo, todo esto lo sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque me esforcé, porque estudié, porque me preparé, por... Entonces sí reconozco mi mérito y mi capacidad, ¿no? Ujú. Pero van de la mano las heridas con estas creencias, con esta manera desde luego ya lo dijiste, de educar, ¿no? Entonces, pues creo que la herida todavía se hace más profunda porque traemos ese chip, ¿no? Y es que sí, porque es lo que yo te digo, o sea, cuando tú estás formando tu carácter lo formas de acuerdo al medio ambiente donde creces. Y ese medio ambiente obviamente está influenciado por la cultura, por la educación, por las costumbres, por las ideas, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué pasa? Una señora de 50 años que se viene a vivir a Estados Unidos y resulta que aquí su esposo le dice, oye, pues ponte a trabajar y tú vas a participar en el 50% de la casa, pues obvio es un shock cultural, ¿sabes? Pero una señora que ha crecido con la cultura americana, que la señora va a producir para aportar, no tiene ningún problema, ni se va a sentir menospreciada, ni se va a sentir nada, ¿sabes? Entonces, porque esa cultura y esa educación nos influyen y también de ahí vienen esas heridas. Una pregunta que se me ocurre ahorita. ¿Las heridas se pueden transmitir tipo Ujú. espejo? Me refiero, no fue que me trataron de cierta manera, sino que yo vi cómo se comportaba mi mamá, mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como tipo espejo lo estoy imitando. Pues es que no lo imitas porque una herida duele.
¿sabes? Ok, Yo por eso cuando hablo de heridas, digo, imagínate que literalmente tienes una herida abierta, ok, ¿sabes? Es ok. literal, o sea, esta es mi insuficiencia. Y entonces resulta que yo estoy aquí platicando y de repente Silvia o tú, Erika, me dicen, oye, lo que estás diciendo no tiene sentido. Sí, yo automáticamente es como si ustedes hubieran llegado con un limón y me exprimen el limón en la herida. ¿Cuál va a ser mi reacción? Duele, no me hagas esto, no me... O sea, me estoy defendiendo, ¿sí? En cambio, cuando yo trabajo en mis heridas, pues es como conscientemente ponerle un curita a la herida, vendármela 1000 veces para que toda la gente que llegue con sus limones lo exprima y yo no lo sienta, ¿sabes? Ujú, Simplemente yo sé que ahí está la herida, porque sí es una herida que está, pero ya trabajé en ella, ya la ujú, cubrí. Entonces, la gente que venga alrededor o la Ujú, situación que me ponga en contacto con esa vulnerabilidad, con ese miedo, con esa herida, como le quieran llamar, no me va a afectar y no voy a reaccionar. ujú, Simplemente voy a contestar ujú, ¿sabes? Ya desde una tranquilidad distinta, ¿verdad? ujú. Eso es. Pero, por ejemplo, tú, Erika, o sea, platícanos tú, por ejemplo, con tus hijos, o sea, tú que has pasado diferentes situaciones, o sea, si tú no alcanzas a ver cuándo tú te has movido desde alguna herida Ah, alérgica. siempre, 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 Y siempre, todo, ¿eh? siempre. No porque tú, no porque te quiera yo señalar, a Sí, todos nos pasa sí, sí, eso, sí, pero sí, sí lo sí. alcanzas a ver. Sí, claro, y yo era una de esas mamás de que saqué 98,5. ¿Por qué no sacaste 100? ¿Qué pasó con el 100? Oh, mis niños, Y les voy a entonces, hablar hoy. porque según yo, yo los estaba enseñando a no ser mediocres. No te conformes con Ujú, 98,5. Si tú ujú. puedes 100, ¿por qué te vas a conformar y vamos a hacer una fiesta porque sacaste 98,5? Ahora, hoy día, y esto es demasiado cómico porque, o sea, cada vez que ellos me hacen eso, yo así como que trágame tierra. En estos días tuve lo que llaman aquí midterm de la materia que estoy viendo Un ahorita, examen. en un examen de mitad de término, en la materia que estoy viendo ahorita en el verano, y saqué 95. Y yo les digo, pero yo así como que, qué horror, ¿cómo pude sacar 95? ¿No? Pero no se los digo así, así tapándome la cara ni nada, pero sí saqué 95. Y ellos, bien, good job. Oye, ¿Cómo Erika, que bien, good job? Erika, ¿Te das cuenta? O sea, mira cómo me puse de roja, todo lo contrario a lo que yo les hice a ellos, porque me dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no sacaste el 95, el 100? O sea, ¿qué, Ujú, qué ujú. fue lo que... ¿No estudiaste lo suficiente? Habla, Silvia. ¿dónde está tu 100? Exacto, exacto. Eso es lo que ellos deberían decirme a mí para que yo, tú sabes, pero no, más bien me duele más que me aplauden porque yo, así como que con la vergüenza de que, qué horror esto, o sea, son unos muchachitos jóvenes y me están dando tremenda lección. No, no, lo que pasa es que ya fueron víctimas, ¿sabes? Y eso es lo que yo digo, los papás tenemos que darnos cuenta de que verdaderamente nuestros hijos son víctimas de todas estas personas adultas que estamos jugando a ser papás y no tomamos la responsabilidad de trabajarnos, o sea, de verdad, por eso yo insisto, la terapia, los test de personalidad, el trabajo en ti mismo o sea, tienes que hacerlo, ¿sabes? Porque es muy distinto. A ver, estoy consciente. ¿Qué pasa? Cuando estás consciente, puedes educar. Di. ¿Qué pasa cuando de pronto, o sea, ya trabajaste la herida, ya estás consciente, ya y, y vuelves y vuelves? O sea, ¿es algo que va a ser de siempre o es algo que se quita? Pues es que mira, en un principio, pues obviamente va a volver 1 y 1000 veces, porque aparte, pues Porque, costumbres, ¿no? O sea, actuamos desde la costumbre, desde el lugar conocido. Entonces, en un principio va a volver 1 y 1000 veces, pero es lo que yo te digo, cuando tú ya empiezas a experimentar esa magia de la diferencia, es cuando tu instinto es, quiero eso.
¿sabes? Porque te gusta más, porque recibes más, porque te llena y porque llenas, ¿sabes? Entonces, es como si ¿cómo se dice eso? Cuando, o sea, como tu inercia te llevara a quiero más de eso, ¿sabes? Y sí, pues obviamente volvemos porque es lo que hablamos la otra vez, o sea, la esencia, pues sí, estamos acostumbrados a estar en ese lugar, pero yo digo qué importante, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, la práctica, una de las herramientas para estas heridas es que aprendas a pedir disculpas cuando te das cuenta. Oye, perdón, te estoy hablando desde ese dolor mío, te estoy hablando desde mi herida. Estoy usando un tono de voz que te ofende porque estoy contestándote desde mi herida. Cuando tú eres capaz de reconocer eso, tú cambias todo el contexto de la situación. Qué importante. ¿Podemos hablar ahora de la herida del desamor? El desamor es igual, o sea, es el tema de esta parte donde, o sea, tengo una familia que me quiere, aquí estoy en medio de ellos, se supone que por ser mi papá y mi mamá me tienen que querer, ¿sí? Pero tal vez no me siento visto, tal vez no me siento, ¿sabes? No me siento que mi mamá o mi papá me demuestren ese amor. Ahí podrían entrar este tema del lenguaje del amor, ¿sabes? Porque si yo soy una persona que para mí el amor, eso me pasa por ejemplo con mi hija chiquita, ella su lenguaje del amor de verdad son los regalos, ¿sabes? Y no importa si el regalo es, te llamé, ¿sabes? No necesariamente las cosas materiales, pero ella, el que le des, se siente que amada y querida. Yo, ese no es, mi lenguaje del amor es el servicio, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues no estoy acostumbrada a dar cosas materiales, a dar. Entonces, ese lenguaje, aprenderlo me costó mucho. Yo te aseguro que mi hija chiquita ha crecido mucho con la herida del desamor, porque pues ella no hace sentido, porque pues yo por más que de verdad la trato bien desde mi servicio, desde mi lenguaje del amor, pues ella no lo está recibiendo igual, ¿sí? Entonces, pues puede ser muy fácil tener el desamor. Y en ese desamor tiene también mucho que ver el contacto físico, ¿correcto? Claro. Ujú, Cómo es importante, digo, tu lenguaje del amor es el servicio, el mío también, y, y también, o sea, me gusta dar. ujú, No soy tampoco de regalos muchas veces, pero me gusta dar tiempo, me gusta dar compañía, me gusta dar acompañamiento, me gusta dar escucha, ¿no? Pero también soy muy apapachosa y siento que es algo que se ha perdido mucho. Y bueno, si nos vamos a meter a temas culturales, ya nos vamos a enredar mucho, pero a los hombres les cuesta más, ¿no? Ser apapachosos con sus hijas. Y yo no sabes la lata que le doy a mi santo esposo de abrázala, apapachala. Y él no es apapachón, no es tan apapachón como yo. Él como me dice, tú te pasas, y yo le digo, es que tú no, tú eres muy seco. Me dijo, no, yo soy normal, ¿no? Entonces siempre hay esta discusión. Pero yo sí hablo mucho con los papás de dale un abrazo y dale un beso así de, "Mua, te quiero", porque para mí ese lenguaje es precioso. Para mí el que un papá, hombre, abrace a sus hijos y los bese. Yo crecí así, mi papá era ujú, sumamente amoroso. Mi mamá no, mi mamá era sumamente fría. Entonces se compensaban, ¿no? Pero mi papá era el amoroso, amoroso, cariñoso, apapachón, eh, tierno, y mi mamá no. O sea, mi mamá nos despertaba a aplausos y a chanclazos, y mi papá a besos y mi amor, y ya es hora, y despiértate, ¿no? Pues no te querías despertar. Entonces, creo que ese lenguaje es muy importante ujú. porque te hace sentir querida, Claro. ¿no? ¿No les ha pasado que de repente te estás teniendo un mal día y llegas con una amiga y te da un abrazo de esos abrazos, o con quien sea, ¿no? Y te da de esos abrazos que curan, de esos abrazos que sanan. Entonces, creo que es importante demostrar el lenguaje del amor,
como sea que tú lo demuestres, pero también con el contacto físico, ¿no? Claro. Esas personas que tienen heridas de desamor, ¿cómo actúan generalmente? Son estas personas que quieren llamar la atención todo el tiempo porque necesitan esa Es que admiración. es lo que te decía con tu pregunta pasada también, o sea, no es que necesariamente tengas que tener una actitud, Ujú, ¿sabes? O sea, no es que la herida te haga tener una actitud diaria en la vida, ujú. ¿sabes? Es simplemente desde dónde contestas, desde dónde reaccionas, desde dónde, Ah. ¿sabes? O sea, no es que vas a hacer ir todo el tiempo con una, no, nadie me quiere, o sea, no necesariamente es eso. Sí, pero si por ejemplo tú tienes herida de desamor, Silvia no. Ujú. Tú me escribes un texto, Silvia me escribe el mismo texto al mismo tiempo y pues yo estoy trabajando y las ignoro a las dos. Silvia pensará, bueno, debe Está estar ocupada. ocupada. Ujú. ¿Y tú pensarías lo mismo teniendo No, claro que desde la no. herida del desamor? A eso me Es la refiero. respuesta. Ujú, Te ujú, digo, o sea, no es que me voy a ir moviendo, ay, no, es que seguramente cuando alguien me escriba, no, no me muevo desde ahí, pero sí, o sea, cuando esa es mi respuesta a tu ujú, opción, ujú. ¿sabes? Mi respuesta va a ser, seguramente no le caigo bien, Ajá, seguramente, ¿sabes? sí. Sí, voy a contestar desde ahí, Ujú. sí. Podemos pasar entonces a la herida de desprecio. No estoy dormida, estoy atorada. Ujú, ujú, ujú. Sí, pues, o sea, el desprecio, pues es también, o sea, viene de esa falta de, o sea, lo que tú me das no me sirve, lo que tú haces no lo necesito, ¿sabes? Es como pues como lo dice la palabra, ¿verdad? De sentirte despreciado, de sentirte, o sea, lo que tú eres para mí no es importante, Ujú, ¿sabes? Entonces, otra vez. O sea, no es una actitud, sino es una respuesta a, ¿sí? O sea, si yo tengo la herida de desprecio y yo te digo, oye, es que yo quiero llevar el pastel y tú me dices, no, porque ya lo tengo solucionado, pues está despreciando mi pastel, ¿sabes? ujú, Ese va a ser mi sentimiento, ujú. ¿verdad? Y te vas a ofender mucho más de cualquier otra persona bueno, tienes otra, aquí tenemos dos, pues. Ajá, exactamente, exactamente. Ya. Sí, pues es un tema bien interesante y la verdad es que sí creo que da para muchísimo. Dinos, Silvia. Que, híjole, cómo toda esta información te mueve. Bueno, la rata que vive aquí está buscando en el archivo absolutamente todo, ¿no? Y con qué sí me identifico y con qué no me identifico y qué heridas tendré. Y ya me dejaste una curiosidad que no voy a poder dormir hasta que me hagas el test. Pero creo que es también una invitación para toda la gente que nos escucha y para toda la gente que conocemos a decir, puedes ser una mejor versión tuya si buscas encontrar cuáles son tus heridas y trabajarlas, si buscas eh, dar, dar una mejor cara para la gente que quieres, porque como de repente vamos con este discurso de yo te quiero, yo te adoro, eres lo máximo para mí, pero qué daño hacemos por no querer ver que de pronto desde el amor, con todas estas heridas, causamos mucho daño. Entonces, creo que, como bien dijo Erika en un principio, como nunca el tiempo es suficiente y siempre tenemos que terminar corriendo y seguramente no sé cómo andamos de tiempo, pero yo creo que ya estamos rascándole al tic, 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 tic. Creo que es importante que dejemos abierta esta puerta y que continuemos eh, tocando estos temas que son sumamente importantes, de los cuales no se hablaba, y, y, y sigamos invitando a que la gente se mire en un espejo y Mm, pierda el miedo de ver realmente quién está en ese espejo. sí, tú Sí, tienes algo a que mí decir. me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, que por favor nos las escriba Ujú. y para poderlo tocar
en la próxima vez que hablemos de este tema. Yo lo que les voy a invitar es que sí, sigamos hablando de este tema en nuestro próximo podcast. Y yo les invito, o sea, si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? A que tratemos como que en esta semana observar desde dónde nos movemos, ¿sí? Si ustedes pueden empezar a darse cuenta cuando esto fue insuficiencia, esto fue desamor, esto fue desprecio, esto fue rechazo, o sea, cuando lo reciben y cuando lo dan, ¿saben? O sea, para que podamos traer como un ejemplo y entonces a lo mejor en el próximo podcast pues platicar un poco más Ujú. como que lo que Erika quiere como un poco más específicamente de cada una de las vulnerabilidades, porque luego también están todas estas amenazas que la gente de nuestro alrededor hace que nos conecta a nuestra vida, ¿sí? Entonces también hay que reconocer esas amenazas. Claro Entonces que sí, sí. el tema da para mucho más, pero muchas gracias por estar aquí, por abrir la puerta y pues que nos oigan la próxima también. No van a decir. Y ya la próxima, ahí voy a estar, en medio de ahí, ahí voy a estar. Sin retrasos. Bueno, Bueno, bye. hasta la próxima. Gracias, Silvia. Besos. Sin retrasos, que esto está horrible, Sí. horrible. Les Síganos, mando por besos, favor, síganos, nos vemos compartan la próxima, nuestro bye. podcast. Bye.